Bueno, vamos con la otra parte en la que hablo yo, porque después hay videos en los que les muestro cosas. Vamos a ver ahora el control de signos vitales, que es una de las mediciones que más nos gusta cuando estudiamos enfermería, ¿sí? Siempre digo que le queremos tomar la presión a todo el mundo y después todo el mundo sigue pidiendo, ¡oh, trajiste el tensiómetro! No, yo no llevo más el tensiómetro en el auto. Cuando no soy enfermera, bajo todos los equipos, porque si no se los tengo que tomar a todos. Pero ¿qué son los signos vitales? Son medidas, parámetros que nos permiten conocer rápidamente el estado de salud de una persona, el estado de equilibrio, el estado fisiológico de una persona. ¿Cuáles son? Según la Organización Mundial de la Salud, son 4. La temperatura corporal, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Pero en la práctica se ha agregado un quinto, que es la oximetría de pulso, y hoy en día con la pandemia la verdad que se ha vuelto bastante importante. Ya vamos a ver por qué. La temperatura corporal. ¿Qué es la temperatura corporal? Se refiere al grado de calor o de frío expresados en términos de una escala específica. Para nosotros grados centígrados. La temperatura corporal representa un equilibrio entre el calor producido por el cuerpo y la pérdida del mismo. ¿Sí? Cuando la producción de calor es equivalente a la pérdida de temperatura corporal, esta última se mantiene constante en condiciones normales. El control de la temperatura del cuerpo está regulada en el hipotálamo, que mantiene constante la temperatura central. La temperatura normal media de un paciente adulto está entre 36,7 y 7, entre 36 y 37, ¿sí? Bien, ahí vamos. Los principios. La temperatura normal es el equilibrio entre el calor producido y el calor ganado. Entre el producido, que es el ganado, y el calor perdido. ¿Cómo ganamos? Comiendo, haciendo ejercicios, abrigándonos, acercándonos al fuego. ¿Cómo lo perdemos? Haciendo, precisamente cuando hacemos ejercicios y transpiramos, perdemos temperatura. Si hace mucho frío en el ambiente, también bajamos la temperatura corporal, ¿sí? La temperatura puede variar de acuerdo con la edad. Es más baja en pacientes de edad avanzada. La hora del día también puede influir, es menor en la mañana y más alta al mediodía y al anochecer. Cuando, ya van a ver ustedes, cuando un sujeto de cuidados está con fiebre, es a la tardecita en donde hace el pico generalmente. Depende de la cantidad de ejercicios o extremos en la temperatura ambiental. Hay distintas medidas de graduación, como Fahrenheit, por ejemplo, que lo usa Estados Unidos. Nosotros en nuestro país usamos la escala de grados centígrados, ¿sí? De Celsius, la escala de Celsius. Bueno, rango de valores. Hipotermia por debajo de 35,9 grados centígrados. Normotermia entre 36 y 36,9 grados centígrados. Y la hipertermia por encima de 37 grados. Entre 37 y 37,5, desde que apareció la pandemia, es un estado subfebril o febrícula. Por encima de 37,5 ya es considerado fiebre. Técnica, tenemos que tener una bandeja con un termómetro digital o láser, torundas de algodón, alcohol, hoja de registro y virómetro. Nos tenemos que dirigir al sujeto de cuidados, explicarle lo que le vamos a realizar, porque vamos a introducir un termómetro en sus axilas o en su ingle, depende, para temperatura externa, y en el recto o en la vagina para temperatura interna. Siempre es mayor hasta 1 grado. Si la diferencia es mayor, comunicar al médico la diferencia entre la temperatura externa y la interna. Obviamente que si yo tengo que hacer temperatura diferencial, tengo que tener 2 termómetros, ¿sí? Bueno, a esta técnica de controlar ambas temperaturas y compararlas, tomar la temperatura rectal y la axilar, se la llama temperatura diferencial, y es muy importante a la hora de hacer diagnósticos abdominales, ¿sí? Y, por ejemplo, se usa la temperatura interna vaginal en las mujeres con trastornos de la fertilidad, para conocer el momento de la ovulación. Cuando las mujeres estamos ovulando, tenemos mayor temperatura vaginal.
Cuando suena la chicharra es el momento de hacer la lectura. Se retira el termómetro, se limpia de distal a proximal. Es una pena que no tengo un termómetro acá a mano, lo tengo en la camioneta. Distal significa lo que está más lejos, proximal lo que está más cerca. ¿Qué es lo que estuvo más cerca del paciente? El bulbo, que es el que sensa la temperatura. O sea que yo voy a limpiar con alcohol desde el visor que me permite la lectura y voy a terminar en el bulbo, ¿sí? Del termómetro. Se retira el termómetro, entonces se limpia a distal a proximal con un algodón embebido en hidroalcohol y lavarse las manos y luego registrar. Ahí tenemos distintos tipos de termómetro. El de mercurio, que no se usa más porque se dice que el mercurio es tóxico, pero resulta que es el más fiable de todos. Es una pena que no lo podamos usar. El digital está preparado como el naranjita, como la pistola, para detectar fiebre. Entonces, en lecturas normales, a veces hace lecturas menores a lo que en realidad el sujeto de cuidados tiene. El infrarrojo toma la temperatura a través de la frente, a través de los oídos, ¿sí? Y ahí tenemos un pirómetro, que es el famoso láser que andan ahora haciendo los controles sociales, es muy caro, anda alrededor de los 16.000 pesos, o sea que conformémonos con tener un digital, ¿eh? No hace falta que gastemos dinero en equipos. Bueno, continuamos con la frecuencia respiratoria. Es la cantidad de movimientos respiratorios en un minuto. ¿Pero qué es la respiración? ¿Sí? Es un proceso constituido por el transporte de oxígeno a los tejidos corporales a través de la sangre, ¿sí? Y la expulsión de dióxido o dióxido de carbono. El proceso consiste en inspirar y expirar. Inspiro, exhalo o expiro, ¿sí? Inspiro o inhalo, expiro o exhalo. Expiro con S, porque con X es otra cosa. ¿Sí? Expiró. Difusión del oxígeno desde los alvéolos pulmonares a la sangre y del dióxido de la sangre, del dióxido de carbono de la sangre a través de los alvéolos al exterior. ¿Sí? El centro respiratorio se encuentra en el bulbo, es regulado por el bulbo y raquídeo encefálico, y conjuntamente los valores del dióxido de carbono en la sangre controlan la frecuencia y la profundidad de la respiración. La frecuencia respiratoria normal de un paciente adulto sano está mal puesto ahí. Dice de 15 a 20, es de 12 a 20 respiraciones por minuto, con un margen de 24 a 28 respiraciones por minuto, pero ya ahí hay alguna dificultad, tengo que empezar a sospechar algo. ¿Cómo son los rangos de valores para adultos? No vamos a hablar de niños para no complicarnos. Primero vamos a aprender a trabajar con la gente grande, que no nos va a tener miedo y nos va a permitir trabajar. Menos de 12 respiraciones por minuto, esta persona tiene, este sujeto de cuidados, este paciente tiene una bradipnea, ¿sí? Que entra dentro de lo que se puede clasificar como una disnea. Entre 12 y 20 es la frecuencia respiratoria normal, se llama eupnea. Todo lo que es eu en salud es normal, ¿sí? Más de 20 respiraciones por minuto, cuando hablo de respiración, hablo de la inspiración y la expiración, los dos movimientos, ¿verdad? Más de 20, taquipnea, y también entra dentro de la clasificación de las disneas. Bueno, ¿cómo se controla? Como ahora no podemos llevar reloj, antes yo les exigía reloj, y de hecho la mochila técnica que entrega el PRONAFE trae un reloj de pulsera, pero ahora no podemos usar reloj por el coronavirus. Vamos a activar el cronómetro del celular, contar cuántas veces hay elevación torácica o abdominal por minuto por la respiración, y si fueran imperceptibles es posible colocar la mano en el tórax superior y observar la elevación de la mano siempre con guantes, ¿sí? Pero solo si no se perciben los movimientos respiratorios. También se puede auscultar la entrada de aire a los pulmones por minuto, ¿sí? Los movimientos, los ruidos, respiratorios por minuto, auscultar. Luego de realizar esta tarea, lavarse las manos con solución hidroalcohólica y registrar.
La frecuencia cardíaca es la cantidad de pulsos en un minuto, ¿sí? Se utiliza comúnmente la técnica de palpación, pues nos permite valorar todas las características del pulso, no solo la frecuencia. Definición: el pulso es la expansión transitoria de una arteria y constituye un índice de frecuencia y ritmos cardíacos. La frecuencia cardíaca es el número de latidos del corazón por minuto, ¿sí? Por cada latido se contrae el ventrículo izquierdo y expulsa la sangre al interior de la aorta, generando una onda que es la que vamos a palpar. Esta expulsión enérgica de la sangre origina lo que acabo de decir, una onda, que es lo que vamos a palpar. Muy bien. ¿Qué nos permite su control? Acá se me confundieron los títulos. Estos son, ¿qué tipos de pulsos podemos controlar? Por palpación son 8. Temporal, carotidio, humeral en el brazo, arriba del codo, radial, que es el que está en donde está el dedo gordo, en la muñeca, femoral o inguinal, en la ingle, popliteo, detrás de la rodilla, tibial posterior, detrás del maléolo, detrás del tobillo, ¿sí? Y pedio, que está por encima del empeine. Y por auscultación, el único pulso que podemos controlar por auscultación es el pulso apical o central, ubicado en la línea media clavicular, ¿sí? En el cuarto espacio intercostal izquierdo. Ya van a aprender esto de los espacios intercostales. Bueno, acá los tienen como para que aprendan, ¿sí? A dónde están ubicaditos. ¿Y qué controlamos cuando controlamos el pulso? Recuerden la regla de mnemotecnia frita, ¿sí? Como papa frita, frita. Vamos a controlar la F de frecuencia, la R de ritmo, la I de intensidad, la T de tensión y la A de amplitud. Todo referido al pulso, y es muy importante que nosotros podamos adquirir esa habilidad. La frecuencia cardíaca. La normalidad es tener entre 60 y 100 pulsos por minuto y se llama normocardia. Si tiene menos de 60, el paciente está con bradicardia. Si tiene más de 100, ese paciente, ese sujeto de cuidados está con una taquicardia. ¿Sí? Vayan recordando todo esto porque es muy importante que nosotros empecemos a hablar de esta manera, ¿sí? Con estos términos. El ritmo. ¿Qué es el ritmo? Es el intervalo de tiempo entre cada pulsación. Puede ser rítmico o regular, o sea, cada determinado tiempo aparece un pulso y es siempre el mismo ritmo. ¿Sí? Arrítmico o irregular tiene intervalos desiguales. ¿Sí? Ahí vamos. Bueno. Intensidad. Es un reflejo de la amplitud de la onda pulsátil. ¿Se acuerdan que dijimos que el pulso es una onda que se genera? Bien, puede ser fuerte o débil de acuerdo al volumen de sangre que pasa por la arteria en cada contracción ventricular. La tensión es la calidad de la pared arterial en relación a su elasticidad o rigidez y al grado de compresión que se ejerza sobre la misma. Si es fácil de obliterar, obliterar significa que yo presiono la arteria y esta cede a mi presión, ¿sí? Es frágil a la presión que yo ejerzo, se hunde con la presión que yo ejerzo. Si es fácil de obliterar, es una arteria elástica y de tensión blanda. En cambio, si yo me encuentro con una arteria rígida que no cede a mi presión, es una arteria con tensión dura. ¿Ok? La amplitud es el volumen de sangre expulsado por el ventrículo izquierdo en cada contracción. Un pulso amplio es un pulso lleno con suficiente volumen de sangre arterial. Un pulso no amplio es un pulso débil con insuficiente volumen de sangre arterial. La técnica: lavarse las manos con solución hidroalcohólica, explicarle al sujeto de cuidados lo que vamos a realizar, activar el cronómetro del celular. Por lo general se usa el pulso radial, ¿sí? Ya después van a ver, hay un videíto en donde le hago el control de signos vitales a mi hijo.
Por lo general se usa el pulso radial, decía, palpándolo con 2 o 3 dedos, índice y mayor o índice mayor y anular, y controlar según las características ya vistas. Para el pulso apical, para el pulso central, se ubica el estetoscopio en el sitio de referencia y se escuchan los pulsos durante 1 minuto. Son 2 sonidos un pulso, si lo voy a ocultar. El sonido es loop, dub, loop, dub, loop, dub, loop, dub. Eso es un pulso. Lavarse las manos y registrar. La tensión arterial. ¿Qué es la tensión arterial? Es la presión ejercida, ¿sí?, por el ventrículo izquierdo, que eyecta la sangre hacia las paredes de las arterias, con la idea de que en esta presión ejercida la sangre irrigue a todo el cuerpo, ¿sí?, llegue hasta la periferia, sobre todo a la cabeza, al cerebro, que llegue la sangre oxigenada al cerebro. ¿Vieron el dicho no le llega agua al tanque? Bueno, la idea de la tensión arterial es que le llegue agua al tanque, que llegue oxígeno a la cabeza, para que se cumplan todas las funciones, porque desde la cabeza es desde donde se comandan todas las funciones del cuerpo humano. Depende de la fuerza de contracción ventricular, de la elasticidad de la pared arterial, de la resistencia vascular periférica, del volumen y viscosidad sanguíneos. El corazón genera presión durante el ciclo cardíaco para distribuir la sangre a los órganos del cuerpo. Existen 7 factores principales que afectan a la presión arterial. Esto se los va a comentar también el doctor Pusetto y se los va a preguntar. El gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica, elasticidad y distensibilidad de las arterias, volumen sanguíneo, viscosidad de la sangre, hormonas, enzimas y quimiorreceptores. De todas estas cosas depende la normotensión. Clasificación, puede ser sistólica o diastólica. Sistólica es el resultado de la contracción ventricular, es la máxima tensión que va a ejercer sobre las paredes de las arterias, por eso también se la llama la máxima. Y diastólica es el resultado de la fuerza que ejerce en la relajación ventricular. Y como está relajado, ejerce una presión mínima, por eso también es llamada tensión arterial mínima. Los valores de referencia, según la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, 120 milímetros de mercurio de sistólica, 80 milímetros de mercurio de diastólica, es el valor promedio, no valor normal, valor promedio. 90 de sistólica, 60 de diastólica, de ahí para abajo es hipotensión. 140 de sistólica, 90 de diastólica, de ahí para arriba es hipertensión. ¿Con qué se controla? Es necesario un tensiómetro. Hay de diferentes tipos. Aneroides, consta de un mango neumático que ejercerá presión sobre la pared de una arteria, 2 tubuladuras, una conectada a la válvula que insufla aire o lo libera, y otra que va al manómetro regulado entre 0 y 300 milímetros de mercurio. Y los electrónicos o digitales que constan de un mango neumático y una tubuladura que conecta al sistema digital del mismo. Al darle Enter, comenzar, empezar, como quieran, inicia la insuflación solito y luego libera el aire y realiza la lectura también en el rango de 0 a 300 milímetros de mercurio. Explicarle cómo se hace, explicarle al sujeto de atención lo que se le va a realizar, descubrir el brazo, colocar el mango neumático 1 centímetro por encima del pliegue del codo, palpar el pulso humeral y ubicar el estetoscopio, sostenido por los dedos índice y mayor de la mano, no hábil, a la campana, y los auriculares en nuestros oídos. Insuflar hasta por lo menos 200 milímetros de mercurio y liberar muy lentamente, porque ¿qué es lo que tengo que captar cuando empiezo a liberar? Cuando escuchamos el primer latido en nuestros oídos, tuc, 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 ese primer tuc es la tensión arterial sistólica o máxima. Va a haber latidos durante un determinado tiempo, y cuando escucho el último y empieza un silencio, ese último es la tensión arterial mínima o diastólica. ¿Se entiende? Retirar el tensiómetro, lavarse las manos y retirar. Y registrar, como siempre. Acá tenemos un tensiómetro aneroide, es
el que hablábamos recién, este es el mango neumático, el mango de compresión, este es el manómetro, esta perilla es la que insufla, ¿sí? Acá está la válvula que regula y estas son las tubuladuras de las que yo les hablaba recién. ¿Ok? Muy bien. Vamos a borrar esto porque si no nos aparece después en todas las diapos. Muy bien. Entonces ahí tenemos un tensiómetro aneroide. Aneroide, recuerden, que miden en un rango de 0 a 300 milímetros de mercurio. Muy bien. Acá tenemos un estetoscopio de una sola campana. Hay de 2 campanas tiene una campana más chica para pediatría o para difíciles auscultaciones. Entonces tiene las olivas, que son las que van adentro. Esto es una oliva, ¿ven? ¿Lo ven? Es la oliva del auricular mío. Esto es un estetoscopio biauricular que tiene las olivas, ¿sí? Estos serían los auriculares que se juntan en este muelle, en este tuboní, que lleva los sonidos, ¿sí? La manguera esta tiene que ser flexible. Acá hay un vástago que conecta con la campana y del otro lado de esta campana tiene una membrana que es la que amplifica los sonidos que estamos escuchando, ¿sí? Muy bien. Y acá tenemos un digital, ¿sí? Que dijimos que tiene un mango con una sola manguera conectado a su computadorita. La oximetría de pulso es el quinto signo vital que hemos incorporado ahora y que les decía yo que se ha vuelto un poco la vedette en este momento en que apareció el coronavirus, porque una de las señales es que la persona baje la oximetría de pulso. ¿Y qué es la oximetría de pulso? Es un método no invasivo que permite la estimación de la saturación de oxígeno de la hemoglobina arterial y también vigila la frecuencia cardíaca y la amplitud del pulso. ¿Cómo funciona? Para la determinación de la saturación de hemoglobina arterial con oxígeno, el oxímetro de pulso o pulsioxímetro usa la espectrofotometría, ¿sí? Lee a través de unas luces especiales el color de la hemoglobina, ¿sí? De la hemoglobina oxigenada y de la desoxihemoglobina o la hemoglobina reducida. Absorben y transmiten determinadas longitudes de onda del espectro luminoso para luz roja, que es lo que les estoy diciendo. Cuando vean un oxímetro van a ver que cuando lo encendemos se prende una luz roja, ¿sí? Por el contrario, la hemoglobina absorbe más la luz roja y permite el paso de la luz infrarroja. El radio de absorción de la luz roja y de la infrarroja mide el grado de oxigenación de la hemoglobina. ¿Qué afecta? ¿Qué cosas puede hacer que esta oximetría de pulso o no la pueda llevar a cabo o sea deficiente? Que el paciente se me mueva. ¿Sí? Si el paciente se mueve, el movimiento de la persona confunde al oxímetro. No sabe si es el pulso o qué es lo que pasa, entonces no puede medir. La temperatura corporal, un paciente que está hipotérmico, que está frío, va a ser muy difícil que tenga perfusión periférica, nos va a costar mucho esa medición. Baja perfusión, por anemia, por lo que fuera, ¿sí? Porque está entrando en paro cardíaco, no perfunde hacia la periferia, entonces el oxímetro no detecta. Pigmentación de la piel y pintura de uñas, por favor, nunca tomen oximetría de pulso con uñas pintadas, ¿sí? Interferencia electromagnética, como la luz ambiental, luz intensa blanca, como las luces de los quirófanos, o roja puede interferir en la lectura de los oxímetros porque alteran la función de los fotodetectores. Esta dificultad puede evitarse cubriendo el sensor con un material transparente. Por ejemplo, ahora, por la pandemia, lo estamos usando con film. Digamos, se lo decontamina y se le coloca film del film como el de cocina. Si quieren lo pueden dejar para que no sea afectado por factores externos.
Y ahí tienen la imagen de un oxímetro de pulso, ¿sí? Acá ven la saturación, 97, 84 los pulsos por minuto, pero no me tengo que quedar con eso, tengo que controlar el pulso palpando el pulso, ¿sí? Porque yo acá veo la frecuencia cardíaca nada más, pero no veo el ritmo, la intensidad, la tensión y la amplitud. Y no saben qué importante es enterarme si un paciente está en arritmia, no saben lo importante que es. Y abajo, sí, tiene un poco el gráfico del llenado del pulso. Bueno, muy bien, hasta acá hemos llegado, gracias por su atención en esta nueva semana. La bibliografía usada es Lucero Ana Laura, Control de Signos Vitales, PowerPoint, y Fornés Vives 2007, Manual de Procedimientos Básicos de Enfermería, páginas 34 a 48, Acadia, Buenos Aires. Bueno, nos vemos en prácticas profesionalizantes dentro de 2 semanas. Muchas gracias.